Buenos días, Vicaría de San Pedro en Bogotá. Qué alegría volver a estar con ustedes. Tengo un Gracias. grato recuerdo de septiembre del 2016, cuando di aquel curso intensivo de 3 días con el tapiz, y luego en julio del 2017. Y ahora, pues qué maravilla, doy gracias a Dios de esta técnica que aunque a veces nos falle un poco, se congele, pero que nos permite estar unidos. Muchísimas gracias de invitarme. Es para mí un placer poder compartir estas reflexiones. Por supuesto, estoy hablando desde Barcelona, desde Europa, y con un respeto inmenso por la propia identidad que tienen ustedes en América Latina, como historia, como identidad, como discernimiento, y sabiendo que aquí lo importante es compartir, pero a la vez, como este dichoso virus nos ha mostrado, el mundo es un pañuelo y cada vez más estamos interconectados, y por tanto la reflexión que puedan hacer unos seguro que es útil. Voy a ir un poco a paso ligero en las dos primeras aproximaciones, la aproximación global socioeconómica, porque son cosas más sabidas. La verdad, como todo el mundo dice, este pequeño virus ha desenmascarado el proyecto de globalización capitalista, de libertad de mercado, de libertad de circulación, de explotación sin límites de la tierra, de deslocalización de la industria, de priorizar lo económico, por ejemplo, sobre lo sanitario. Como ahora nos damos cuenta que esa libertad de circulación, que es cierta, pero un estornudo en Wuhan, en la China, puede causar esta pandemia en todo el mundo. Se ha confirmado tristemente en su quinto aniversario de Laudato Si que todo está conectado, como el Papa Francisco no cesa de decir, para bien y para mal. La humanidad es una sola familia. El planeta Tierra es nuestra casa común. El aire que respiramos es común. Y ahora vendrá, por si fuera poco, la crisis económica subsiguiente como consecuencia de la crisis sanitaria, que tiene que ser ocasión de solidaridad, ocasión también de donde se pueda de modernización, de dar el paso hacia una economía más sostenible. La segunda aproximación es la antropológica y cultural. Estamos palpando que el ser humano es frágil, vulnerable, que la ciencia no lo puede todo, aunque esperamos con ansia esa vacuna y confiamos en nuestros médicos y médicas, ¿no? Asimismo, esta crisis ha desenmascarado de repente la cultura de hedonismo, de entretenimiento, de prisa y superficialidad. Cómo nos hemos dado cuenta los primeros días de confinamiento de una manera tan corporal, aquí en Europa, creo que ustedes también de alguna manera, ¿no? La cantidad de contactos que teníamos, de cosas que vemos, que hemos visto que no eran esenciales, ¿no? También es una ocasión de redescubrir la vida de familia, esas videoconferencias, esas llamadas por WhatsApp con los hermanos, con los papás, la mamá, cómo sentimos ahora el valor del vecindario. Les diré como anécdota que como tengo algo de cantautor, yo he salido por las noches, cada noche a las 8 se ha aplaudido hasta el 17 de mayo a los sanitarios, y pues me ha parecido que mi manera de colaborar en el interior de la manzana con un pequeño equipo de megafonía, pues cantar, lo hemos cantado todo, solo le pido a Dios, todas las canciones, digamos, de América Latina, nuestros cantos de la época folk. Cómo he redescubierto a mis vecinos, a quienes llevaba yo 5 años aquí y no sabía sus nombres, ¿no? Y también un cuarto punto que no tienen en su esquema, que añadiré, por supuesto que yo puedo hacer llegar, sobre todo de la tercera parte la tengo toda redactada, se la puedo enviar, que es el redescubrimiento de la corporalidad. ¿Qué deseamos todos? ¿De qué se habla en las tertulias televisivas, radiofónicas? Los intelectuales, todos, deseamos abrazar y ser abrazados. Deseamos tocarnos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bofetada! ¡Qué puñetazo
a la ilustración supermoderna que despreciaba el cuerpo y la sensorialidad. Y entro al tercer aspecto, que ahí sí que voy a ir más punto por punto, con una nota previa. Como les he dicho, la conmoción existencial provocada por la crisis, primero sanitaria y luego económica y social, del coronavirus, ha propiciado una primera onda expansiva de reacciones vitales espontáneas, actos de heroísmo, de generosidad, en el mundo de la sanidad, en el mundo de los camioneros y camioneras que siguen transportando la comida para que la encontremos en las estanterías del supermercado, ¿no? Ha habido una segunda onda o réplica a nivel intelectual, como acabamos de ver, que ha supuesto la generación de muchos discursos críticos con el modelo de vida occidental, lo hemos hablado, y también ha generado estos discursos antropológicos. Pero también existe una onda expansiva a nivel cristiano, teológico y pastoral. La crisis ha actuado como catalizador, como galvanizador, esos experimentos químicos en que tiene que haber un elemento que hace que se desvelen los elementos que estaban medio visibles. Ha desvelado lo que había en muchos corazones, como le dice Simeón a María en Lucas 2:35. Y a eso vamos. El final de un mundo occidental, de una forma de vida, de un mundo cristiano, no es el final del mundo, como no ha faltado personas con tendencias apocalípticas que lo han querido ver, ¿no? En varias ocasiones en la historia occidental, hablo desde Europa, evidentemente, ha parecido que el cristianismo se acababa. Al principio, con todo el imperio romano persiguiendo a los cristianos, echándoles a los leones, parecía que aquello acabaría. Luego la caída del imperio romano, las invasiones de los bárbaros, como San Agustín describe allí acorralado en su diócesis, parecía que se acababa el mundo. Luego la invasión de los musulmanes. Luego vino el Renacimiento, muy antropocéntrico ya con un éxito de la ciencia y la técnica. Luego vino la ilustración racionalista con su expresión violenta en la Revolución Francesa, la persecución clerical, la guillotina. Parecía que el cristianismo se acababa. Luego vino el ateísmo militante, la Revolución Rusa. Y finalmente estamos viviendo esta globalización capitalista, el materialismo hedonista, la espiritualidad New Age, también que hay momentos que parece que el cristianismo genuino va a desaparecer. Y no es así. El final de un mundo cristiano no es el final del mundo cristiano. Vamos al segundo punto, las iglesias vacías como profecía. Tienen ustedes en la bibliografía, en la hoja de bibliografía, en el número 4, este texto que también ya me dijo el padre Germán que les han traducido al castellano, de este sacerdote Tomás Halik, que es como yo, del 1949, fue un sacerdote checo ordenado en la clandestinidad, que actualmente es profesor de filosofía, que era muy amigo de Václav Havel, el autor de teatro, que fue el primer presidente de Checoslovaquia. Entonces, cuando la revolución de Terciopelo, es un hombre con mucha autoridad moral, un gran teólogo, y en sus libros está apuntando mucho en esta línea a la cual aludiré en esta exposición mía. De él es la frase las iglesias vacías como profecía. Esto lo estamos viviendo ya en Occidente. Cuando digo Occidente me refiero a Europa, sobre todo Canadá, Australia, parte de Estados Unidos, sobre todo los intelectuales. Se están cerrando iglesias, monasterios, conventos, seminarios. Estamos viviendo el final de órdenes religiosas. Y damos la culpa de ello al tsunami de la secularización y del laicismo agresivo, cosa que es cierta, pero no es la única causa. Hay signos claros, dice Tomás Halik, y me sumo a él, hay signos claros suficientes
para interpretar que un cierto mundo cristiano se acaba. Me acuerdo cuando estuve con ustedes que ya me comentaban que a pesar de ese gran caudal de la piedad popular que hay en América Latina, y pude constatar, pero ustedes mismos ya me decían que notaban una menor afluencia de la gente joven a la misa dominical. Allí donde llega WhatsApp, allí donde llega Internet, allí donde llega la cultura de la relativización de todo, está entrando ya esta nueva fase. Hay un artículo interesante que les añadiré en la versión definitiva que haré llegar al padre Germán de Löffing, El sentido bíblico del pequeño número, un artículo ya de hará unos 15 años, donde dice Löffing, este experto alemán biblista católico, que las instituciones, como las personas, tienen un ciclo vital. Nacen, crecen, llegan a su madurez, envejecen y mueren, y que hay que vivirlo con naturalidad. Así pues, muchas congregaciones religiosas clásicas, benedictinos, dominicos, muchas de las congregaciones femeninas que nacieron en el siglo XIX se están agrupando ahora para administrar con dignidad, con alegría, esas casas donde las ancianitas son cuidadas por las más jóvenes o por equipos de enfermeras. Sabemos que muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, en la generación que ahora está llegando a los 80 años, fueron fruto, aquí en Europa, de ese momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, que todavía muchas familias católicas tenían muchos hijos y uno de ellos se sentía casi por tradición llamado al sacerdocio. No queremos negar con esto el que el Señor en su providencia se ha servido de este catolicismo social, pero vemos que este tipo de catolicismo, que seguramente en América Latina tiene su vitalidad propia y sus posibilidades, pero por lo menos desde aquí, desde Europa, tenemos que decir que se está acabando. Entonces, el catolicismo tiene, a mi manera de ver, una reacción antiprotestante que viene ya del siglo XVI, de cuando el Concilio de Trento, no en los textos del Concilio de Trento, que son muy equilibrados, sino en la recepción popular, en la mentalidad de los predicadores, en que simplificando, y esto lo leí en Vida Nueva, que lo decía un sacerdote argentino, esa cosa tan sencilla de que el catolicismo en muchos casos se ha reducido a un monoteísmo moral, con Cristo como ejemplo, con tres pilares. El catecismo, que puede ser en una versión clásica o en una versión más antropocéntrica. El ir a misa, el practicar, la práctica, y el ser bueno. Estoy esquematizando, lo sé, me perdonan ustedes, pero es para entendernos. Es una religión que se ha vivido y transmitido sobre todo por un sentido de pertenencia. Es lo que se llama en estos últimos 20 años el catecumenado social. Es cierto que en América Latina la piedad popular fuertemente arraigada y la fe del pueblo pobre en Dios, Padre Providente, constituye un capital que tienen ustedes, una resiliencia, usando la expresión de Boris Cyrulnik, una resiliencia religiosa auténtica que debe ser educada y evangelizada. Como dicen sus autores, como Carlos María Gali, ya Lucio Gera, sus propios teólogos en Colombia. Pero veamos también el efecto demoledor que han tenido las iglesias evangélicas y tienen con su anuncio simple del querigma y de la salvación cristocéntrica, totalmente gratuita, y el aporte de la pequeña comunidad cálida y acogedora, cómo hacen, digamos, cómo consiguen atraer muchas personas de este pueblo pobre y creyente. Por tanto, tiene sentido el plantearse que hay un cierto estilo de catolicismo que tiene que revitalizarse para no morir. Punto 3. La supresión de las Eucaristías presenciales, con motivo del confinamiento, para evitar el contagio del coronavirus, ha supuesto
en España, y supongo que también entre ustedes, la aparición de diversas praxis, todas ellas interesantes, legítimas, como es el poder retransmitir celebraciones de la Eucaristía en streaming o exposiciones del Santísimo, pero ha habido y hay un debate sobre hasta qué punto en algunos casos ha habido, podríamos decir, un exceso de celo, siempre con buena fe. Por ejemplo, hemos visto imágenes de sacerdotes dando la bendición con el Santísimo desde lo alto del tejado de la iglesia, o también un compañero en Tortosa paseándose por el pueblo en un camión, en la caja del camión, con la Eucaristía, bendiciendo a todo el pueblo. Muy distinto de ello fue la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. Había imágenes durante la oración que fue impecable en su austeridad y además en todo su sentido de que sea el obispo de Roma que nos bendiga a todos. Sin menoscabo de la importancia de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, el obispo de Teruel en España, diversos teólogos que citaré, Ángel Cordovilla, pastoralistas, han apuntado que es un momento también de invitar a los laicos al encuentro personal con la palabra de Dios, ahora que están confinados en sus casas. Además de seguir la Eucaristía, es un gran momento de encuentro con la palabra de Dios. Formulo con todo respeto y sin querer herir a ninguna sensibilidad y con motivos teológicos, que seguramente hay mayor densidad sacramental en una hora de lección divina que lleva a una profunda y larga comunión espiritual con Cristo, que un laico o una laica hace en su casa. Lo digo con todo el respeto, y luego en el diálogo podemos discutirlo, claro está. Que en una comunión espiritual de 5 minutos ante el televisor, mientras se contempla al sacerdote que comulga al otro lado de la pantalla, que es cierta, la comunión espiritual, totalmente legítima, cierta, necesaria, para luego pasar a parar la mesa para la cena. Sostengo este criterio pastoral. Esto está conectado con el tema del que hablé con ustedes y que se sigue tratando, que es la importancia del anuncio. Como estamos redescubriendo, en el fondo es la relación entre palabra y sacramento, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Dice, ya hemos superado esa dicotomía hacia el número 274, más o menos, cito de memoria, hemos superado esa dicotomía entre palabra y sacramento. Ya sabemos que la palabra genera la fe y el sacramento la lleva a plenitud. Pues estamos aquí, Estos son los términos de la reflexión teológica profunda, católica, que está en juego también en saber invitar a los laicos a ese encuentro con Cristo en una lectura creyente, meditativa, no puramente intelectual del Evangelio. La comunión espiritual con Cristo es y debería ser la situación permanente del cristiano, como nos recuerda Francisco en aquellas páginas vibrantes, como el número, ese sí, 266 de Evangelii Gaudium. Dice, no es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio de Cristo que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él, la vida con Cristo, se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero, laico, laica, sacerdote religioso, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si se compara este y tantos textos cristocéntricos de Francisco con alguna apología bien intencionada aparecida durante el confinamiento sobre la comunión espiritual, repito, en el momento en que comulga el sacerdote en una misa seguida por televisión, presentada casi como el sumum al que un cristiano puede aspirar,
se revela hasta qué punto ese cristianismo, lo digo con todo el respeto, ese cristianismo de la comunión espiritual puntual vía televisión, puede que nos esté revelando una vivencia cristiana por parte de los que tanto lo aconsejan, un poco intelectual, que no abraza la realidad normal del creyente, porque la comunión espiritual con Cristo debería ser la condición permanente del cristiano. Claro que necesita unos momentos en que se activa. No sé si me entienden ustedes, creo que sí, y en todo caso este punto tomen nota y lo retomamos en el diálogo. Esto nos lleva también al tema 4 del protagonismo sacerdotal en relación a la sinodalidad y al protagonismo laical, ¿no? El profesor Luca Masinghi es el texto 5, el número 5 de la bibliografía, profesor de Antiguo Testamento en la Gregoriana, Universidad Gregoriana de Roma, la oficiosa de la Iglesia, ha observado también una cierta desorientación de buena fe y tal vez un deseo de protagonismo desmesurado por parte de los sacerdotes que se han lanzado a estas ostentaciones eucarísticas más allá de la acostumbrada. Es cierto que tampoco han faltado desde la otra vertiente voces en las redes sociales que han acusado de protestantización de la Iglesia Católica a la parte que ha llamado a aplicarse a la meditación personal con la palabra de Dios. En todo caso, en mi opinión, se ha mostrado las debilidades, o se pueden estar mostrando debilidades e insuficiencias de un catolicismo excesivamente enrocado en una concepción individualista y estática de lo sacramental, y que todavía no ha asimilado la llamada del Vaticano II en la Constitución Dei Verbum a hacer de la palabra de Dios el alma de la teología y de la vida cristiana, debidamente articulada, repito, con los sacramentos como plenitud de la fe. El profesor de la Universidad de Comillas, Ángel Cordovilla, en el artículo aparecido en Vida Nueva, es la 3, la tercera cita en la bibliografía, un artículo muy ponderado, escrito ya cuando llevábamos más de un mes de confinamiento, a propósito también de apuntes críticos con estos excesos. Dice: creo que necesitamos más vida interior, formativa, espiritual, más trabajo de cada persona hacia dentro de sí misma. Sin duda, todo ello ha puesto de manifiesto la urgencia de dar pasos decididos hacia un catolicismo más en línea del ejercicio práctico de la sinodalidad, ¿no? Sin odos, camino conjunto de laicos y pastores, como propugna el Papa Francisco, como recoge el importante documento de la Comisión Teológica Internacional, que no es magisterio oficial de la Iglesia, pero es importante gracias al trabajo de teólogos de América Latina como Carlos María Gali sobre la importancia de la sinodalidad. Avanzamos en un punto quinto, que también lo debo a Tomás Halik, en el artículo que ustedes ya han podido leer o podrán repasar, y ahora tal vez más motivados por esta presentación que estoy haciendo, que dice él: la línea divisoria principal ya no pasa entre creyentes y no creyentes, sino que hay buscadores. La línea pasa entre buscadores y no buscadores o instalados. Dice: hay buscadores entre los creyentes, aquellos para los cuales la fe no es simplemente un legado, una herencia que se guarda posesivamente, sino que la fe es un camino. ¿Recuerdan? Paréntesis. ¿Han visto la película Los dos papas? Se la aconsejo estos días de confinamiento. Magnífica actuación de los dos artistas. Reproduce un encuentro, pero en el que todas las expresiones son textuales. Y en un supuesto encuentro de Bergoglio cardenal con el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ante la propuesta de Bergoglio de estar abiertos, de no aferrarse tanto a veces
al prisma dogmático, al abrirse al diálogo con el creyente, pregunta Ratzinger, bueno, pero si no queda claro lo que creemos, dice, ¿dónde nos encontraremos? Estoy reproduciendo aproximadamente. Y Bergoglio le contesta, en el camino, en el camino. El discernimiento que propone Francisco en Amoris Laetitia, el discernimiento es un encuentro de la verdad en el camino. Hay mucho de eso. Tomás Halik, el sacerdote teólogo checo, lo expresa de esta manera, diciendo, los creyentes que viven la fe como un legado, como un depósito cerrado, o viven la fe como un camino, como una aventura. Y entre los no creyentes, aquí en Europa tenemos muchísimos, no es, seguramente debe ser el caso también de los intelectuales, artistas en Colombia, ustedes sabrán mejor, que rechazan las nociones religiosas que se les presentan desde su entorno, pero que a pesar de ello aspiran a alguna cosa que satisfaga su sed de sentido. Con estos buscadores y buscadoras de sentido tenemos mucho camino por hacer. Y esto nos lleva también a la reinterpretación de otro gran principio en el que ya habíamos avanzado, pero que tal vez el coronavirus nos invita a dar un paso más, sobre la famosa expresión, el punto sexto de mi esquema, de la tercera parte, extra ecclesia nulla salus. La Iglesia Católica ha evolucionado mucho en este tema. Ha pasado de una interpretación pura y dura del extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación, a las propuestas del Concilio Vaticano II, en el sentido de que, como dice Gaudium et Spes, número 22, parágrafo quinto, por caminos que no conocemos, el Espíritu Santo puede hacer participar de la única gracia salvífica de Cristo a personas que están fuera de los límites visibles de la Iglesia. Se ha pasado ya de esta comprensión, o dicho de otra manera, dicho en el lenguaje de Lumen Gentium 16, que las personas que no habiendo recibido el anuncio del Evangelio, sin ser culpa de ellos, que escuchan la voz del bien y del mal, la voz de la conciencia en la cual habla Dios, es pensable que puedan conseguir la salvación. Pero se dio un paso más. San Juan Pablo II, en Redemptoris Missio, 1990, número 5, llegó a decir que no solo las conciencias individuales de los hombres y mujeres que siguen su conciencia o sus tradiciones religiosas, sino que las mismas tradiciones, las grandes tradiciones religiosas, como mediaciones colectivas, se puede aceptar que sean mediaciones participadas, esta es la expresión técnica, mediaciones participadas de la única mediación que es la de Cristo. En esto no hay duda ni cambio. Pero las dinámicas de solidaridad y colaboración, la sacudida social causada por el coronavirus, han propiciado, diría que análogamente a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes que la lucha contra los nazis hizo que en las cárceles se encontrasen comunistas ateos, católicos comprometidos, los del personalismo de Mounier, judíos, que rezaban o reflexionaban juntos. Era imposible que después de la Segunda Guerra Mundial no hubiese un replanteamiento de la relación entre cristianismo y marxismo. Algo parecido está pasando, puede pasar ahora. Cuando vemos estos doctores, doctoras, sin motivación creyente, cómo aguantan jornadas de 12 horas, casi sin dormir, sin el material sanitario necesario, los respiradores famosos, y cómo lo están haciendo, con qué entrega, con qué humanidad. Todo esto nos lleva a plantearnos, sin caer en esquemas buenistas, cómo Dios, dice Halik, Dios que es amor, que es humildad, que es discreción, cómo es pensable que esté actuando el Espíritu Santo en el corazón de esas personas. Este es un tema que lo viví yo en la generación de sacerdotes
que ahora están llegando a los 80, 85 o que están ya en el cielo, ¿no? La obsesión que tenían porque cuando aquí, después de la guerra civil en España, hubo una represión muy fuerte por parte del régimen franquista de personas de ideología anarquista o comunista, pero pacifista, porque también ha habido un anarquismo y unos ideales comunistas pacíficos. Y cómo a estos sacerdotes que habían experimentado en su propia familia, en sus amigos, esta represión, les preocupaba mucho el tema de la salvación de los no creyentes. La salvación de los no creyentes. En los años 70 vivimos también la teoría de los cristianos anónimos. Es cierto que en los años 90, como contrapunto a la secularización, se relanzó la necesidad del anuncio explícito de Jesucristo, que es lo que he compartido con ustedes. Tomás Halik plantea un nuevo horizonte. Dice, debemos aprender a ampliar radicalmente las fronteras de nuestra visión eclesiástica. Ya no es suficiente abrirse magnánimamente al atrio de los gentiles, la propuesta de Benito XVI, de buscar ese terreno común del atrio de los gentiles. Cristo, dice Halik, ha cruzado la puerta que habíamos cerrado por temor a los demás. Ha abierto un espacio cuya amplitud y extensión nos dan vértigo. Personalmente, Tomás Halik ha sido invitado en octubre próximo por la entidad, la Fundación Juan Maragall, a dar la lección inaugural de esta entidad que se dedica al diálogo fe-cultura, y con mucho gusto me gustará poder dialogar con él, porque creo que en este punto necesitamos una forma teológica de pensar que articule los dos movimientos. La convicción, por una parte, de que Dios se nos hace presente en la oración, en la comunidad cristiana, en los sacramentos, con la convicción, por otro lado, de que Dios también está presente en el otro, en los pobres, en el refugiado, en la doctora no creyente que da su vida en el hospital, en esa unidad de cuidado intensivo mal equipada en cualquier rincón del mundo. Hay una joven mística, Etty Hillesum, una joven mística exterminada en Auschwitz, 1943, que en 2 años, a medida que los nazis la estaban encerclando, la estaban estrechando el cerco en torno a ella, dejó 1000 páginas de un diario en un holandés espléndido y tiene expresiones como estas: Dios en mí busca a Dios en el otro. Dios en mí busca a Dios en el otro. Creo que tenemos una pista de cómo, cuanto más vivimos, como estos días de confinamiento, el gozo de la oración, del consuelo que da el Espíritu Santo, la presencia de Cristo resucitado, cuanto más vivimos la presencia corporal, sensorial del Señor en la Eucaristía y en los hermanos, más debe crecer en nosotros el deseo de salir al encuentro de ese mismo Dios que está escondido, como dice, Dios vive en la ciudad, Dios está en los otros antes que nosotros lleguemos. Creo que se trata de reconciliar estas dos convicciones que tal vez las hemos vivido en épocas pasadas o tenemos el riesgo de vivirlas como exclusivamente, como si cuando descubrimos la fuerza de la oración y el encuentro personal con el Espíritu Santo, esto nos llevase a ver el mundo como la zona en la que no hay el Espíritu Santo. Cita Halik al teólogo ortodoxo Endokimov, lo tienen ustedes en el documento que les tradujeron al castellano. Dice, sabemos dónde está la Iglesia, pero no sabemos dónde no está. Sabemos dónde está la Iglesia, pero no sabemos dónde no está. O sea, no nos precipitemos a decir que no está Dios en esos intelectuales, en esos artistas, en esos doctores que no tienen una motivación religiosa. Tampoco se trata de canonizar todo lo que hacen y dicen. Ya me entienden ustedes que es un caso de discernimiento. San Juan XXIII, al final de su pontificado, repetía: no es que el Evangelio haya cambiado, es que ahora lo entendemos mejor.
y por eso habla Halik de que necesitamos una nueva teología de la historia contemporánea, una nueva comprensión de la relación Iglesia-mundo. Vamos acabando. Un apartado importante y que seguramente ya entramos más en lo práctico es el de la parroquia Hospital de Campaña. Tengo la suerte de poder participar desde el 2017 en esta experiencia que empezamos junto con el padre Pello Sánchez en esta iglesia céntrica de Barcelona del Hospital de Campaña. La referencia pionera fue la iglesia de San Antón en Madrid, inaugurada por el padre Ángel, un veterano sacerdote de 82 años, batallador, toda una vida dedicada a los jóvenes en la calle, a los ancianos. San Antón en Madrid, Santa Ana en Barcelona, la iglesia de los franciscanos en San Francisco, Estados Unidos, Santuario Eucarístico en la calle Corrientes de Buenos Aires, la parroquia de la Soledad en Ciudad de México y no sé cómo estará ahora la parroquia San Vitorino en La Capuchina, en Bogotá. No sé si está todavía el padre Edgar ahí de párroco. Nosotros en julio del 2017 o 18 nos encontramos en Madrid con él. Bien, lo que empezó siendo una necesidad de iglesias del centro histórico, a veces, en el caso nuestro de Barcelona, sin habitantes. Es un centro histórico sin habitantes. No había feligreses en esta parroquia. A veces, en el caso de Bogotá, será un barrio con prostitución, con pobreza. Lo que empezó siendo la necesidad, en nuestro caso, de reinterpretarse, no tenemos feligreses, pues vamos a abrir la iglesia a un centro de interés social, a los sin techo, o a un centro cultural, como podría ser los artistas, los punkis, las tribus urbanas. De todo eso se habla mucho en los congresos de pastoral de las grandes ciudades. Les pondré también la bibliografía. Hubo el congreso que se hizo en Barcelona, el de México, ahora se prepara el de Milán. Ahí es donde se formulan estos grandes principios. Las parroquias, sobre todo el centro de ciudad, tenemos que pasar de lo territorial a lo social cultural y de lo racional a lo simbólico. Pero bien, esto que me dirán ustedes, esto en Barcelona, en Madrid, tal, pero yo creo, y esta es la propuesta modesta, que es aplicable como inspiración hoy día en esta crisis del coronavirus y en la crisis posterior económica y social que seguirá fruto del parón. Como idea es aplicable a cualquier parroquia rural o urbana, con todas las adaptaciones y según las posibilidades del párroco y del consejo pastoral. Pero eso sí, con amplitud de miras, iglesia en salida. Es decir, sin renunciar para nada al objetivo evangelizador, litúrgico, catequético de la parroquia, hay una gran posibilidad de abrir el espacio físico, aquel del que se disponga, el mismo espacio sagrado. ¿Por qué no? Hay un libro donde el padre Pello Sánchez argumenta con todo el peso teológico desde la Edad Media, cuando las iglesias eran lugares de protección de los que eran perseguidos. Abrir el espacio religioso a los pobres, a la iglesia que es también Cristo. Dependerá en cada caso. Es la inspiración de que en momentos de pandemia y de crisis económica sepamos tener esta mentalidad, no caigamos, por favor, en una mentalidad dicotómica, la separación sagrado-profano desde que Dios se encarna y desde que su cuerpo resucita ya no es válida para el cristianismo. Cierto que necesitamos lugares adecuados, consagrados, que respiren y que inviten, pero también es oración acoger en el templo al que no tiene techo, acoger a la prostituta que está en la calle. Entonces hay ahí todo una propuesta integradora, de encarnación. En Europa lo necesitamos mucho. No es tanto su problema de ustedes, que supieron mantener más unido la fe con el pueblo y con lo cotidiano. Pero aquí hemos llegado a separar la caridad de Cáritas, la oficina de Cáritas, donde
se prohibía una actividad evangelizadora, se entiende, después del tiempo del franquismo, ¿no? Y hay una puerta para la caridad y hay otra puerta para la catequesis y para la liturgia. Nosotros decimos no, en Santana, como imagen, entiéndalo ustedes, hay una sola puerta. Todos entramos por la misma puerta. Hay una sola mesa que a su tiempo debido y con su cuidado debido puede ser mesa de desayuno, puede ser mesa de llenar unas solicitudes de empleo, puede ser mesa de jugar al parchís y con su debida equipación, con mantel, con ramo, con luz, puede ser mesa de la Eucaristía. Es una imagen, es una imagen. Las tareas de un hospital de campaña pueden ser, sobre todo, nosotros formulamos con 4 palabras, voy acabando: acoger, proteger, integrar y promocionar. Por tanto, siempre que se pueda, no es solo el acto asistencial o de beneficencia, sino de intentar crear vínculo. Ahí es donde necesitamos un equipo de voluntarios, de voluntarias. Ahí es donde el laicado, las mujeres, con toda su empatía, tienen un protagonismo grande. Acoger, proteger, integrar, promocionar. Será necesario que las feligresas de toda la vida, las abuelitas que vienen a rezar el rosario, cuando nos abrimos a la periferia, estas que eran el centro pueden convertirse en periferia. Por tanto, siempre tendremos como pastores que estar atentos para articular el centro y la periferia, los de siempre y los nuevos. También dice Jalik, tirando el hilo de la metáfora del hospital de campaña, que en un hospital hay, además de acoger lo más inmediato, hay que hacer diagnóstico, quiere decir interpretación de los signos de los tiempos, hay que hacer también prevención, juega con la idea tan actual del sistema inmunitario. Tenemos que inmunizar a toda persona que pise una parroquia, inmunizarla respecto al virus del miedo, del odio, del miedo al extranjero, del populismo, del nacionalismo exacerbado. Y finalmente todo hospital tiene que ofrecer convalescencia, y ahí viene la reconciliación y el perdón. Un último punto que no puede faltar, teológico, es ¿dónde está Dios? Es la pregunta por Dios en las situaciones de dolor, de mal, de sufrimiento. Y aquí, por ejemplo, el jesuita Víctor Codina, jesuita catalán, que ha ejercido su pastoral en Bolivia, ahora ya está de regreso aquí, en una recolección de datos recogidos por laico Marcelo Alarcón, chileno, que circula en las redes, es la primera cita bibliográfica. Ahí están escritos de Codina, Boff, Radcliffe. Codina pues titula ¿Por qué Dios permite la pandemia y calla? Es un castigo, hay que pedirle milagros. No han faltado tampoco, ante la magnitud de la situación, sobreinterpretaciones de todo tipo, desde diferentes puntos de vista, los conspiracionistas, los apocalípticos, los providencialistas, los revolucionarios, ¿no? La palabra dicha desde la teología católica sobre el misterio del mal y del mal sufrido por los inocentes siempre debe ser dicha con modestia, en clave de esperanza, en clave escatológica, a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. Nunca como la palabra del que posee una explicación perfecta, equilibrada, de lo que pone Dios, de lo que no pone, de lo que pone el ser humano. En este sentido, la palabra de los teólogos y teólogas toma referencias como la del exilio, el exilio del pueblo de Israel o la misma muerte de Jesús, para mostrarnos cómo hay que distinguir el nivel de las vicisitudes de la historia humana, sujeta a decisiones libres de los seres humanos, y el nivel espiritual salvífico de la intervención de Dios, que a su manera gobierna la historia, como dicen los textos de Isaías a propósito del exilio, que llama y toca los corazones y guía los corazones de quienes le escuchan y se dejan guiar, y es fundamentalmente a través de los corazones de los creyentes o hombres y mujeres de buena voluntad como Dios actúa, sin excluir la posibilidad del milagro, y cómo Dios
saca bien del mal. Dios no envía el virus, pero Dios, en su providencia, saca bien de la situación y nos está llamando urgentemente a conversión a partir del mal. Hay algún otro aspecto que igual puede salir en el diálogo, pero creo que ya he cubierto el tiempo suficientemente. Muchísimas gracias por darme esta posibilidad, que es también para mí de intentar ordenar de las muchas cosas que se han escrito ya en estos 2 meses que llevamos. Y ahora con mucho gusto les oiré sus preguntas, sus propias observaciones desde la realidad que ustedes viven y también el cuestionamiento, que para eso está el diálogo y todos aprendemos siempre del diálogo. El tema de la sacramentalidad desde la presencia del otro es un tema importante porque la voz presencia tiene muchos significados. Los que trabajamos en educación ahora hablamos de la presencia del otro, también en lo virtual, como una presencia absolutamente válida, pero teológicamente la presencia del otro está muy identificada con la presencia corporal real. Y eso de la sacramentalidad, pues que uno lo estudiaba desde la teología, cuando estudiaba el tema de la Eucaristía, es la necesidad del degustar, no solamente la palabra, sino el degustar la Eucaristía y la Eucaristía en cuanto a comunión. No solamente la comunión con el cuerpo de Cristo, hostia, sino la comunión con el cuerpo de Cristo, comunidad, porque la iglesia es comunidad. Y sin comunidad, pues hay una sensación de orfandad. El mismo padre Morlans lo decía ahora cuando salió, reconoció a sus vecinos en rostros concretos. Y eso alegra el corazón, pero muchísimo. Y entonces yo lo veo también en el dolor de no tener la posibilidad de estar con el otro, con el otro en sacramentalidad. Ese es un tema, pues quisiera que el padre Javier nos ayudara también un poco desde las reflexiones, ¿no? También, hubo como esa parte de la presencialidad. El padre Javier nos proponía la vez que vino y en su libro El eslabón perdido, primer anuncio, que ante esta situación de creciente secularización, descristianización, nos invitaba entonces a unirnos un poco en esa situación como a los laicos, como nosotros como pastores, y a reinventar, a activar metodologías que susciten un interés por Jesucristo. Esa era la propuesta que nos hacía, una reiniciación cristiana. De esa propuesta de hace unos años, 7 años, y en su libro un poco más, a hoy en la situación de coronavirus, de pandemia, ¿en qué hemos avanzado? ¿En qué podemos haber avanzado en estos 10 años y frente a la realidad del mundo actual? Esas metodologías que, como usted nos lo dice, nos proponen acercarnos a una realidad mucho más afuera, digamos, a salir de esa iglesia conservación a una iglesia misionera. Pero, ¿qué otras propuestas desde su visión, desde su estudio, nos puede iluminar para nuestra realidad actual? Muchas gracias por la intervención, realmente muy sugerente en este momento en el que todos necesitamos luces. Yo quiero unirme un poquito a lo que ya han dicho algunos antes. Digamos, haciendo una afirmación que puede ser un poco atrevida, ¿no? Yo creo que esta situación ha revelado que estamos excesivamente centrados como iglesia en el culto, que el culto nos encierra también excesivamente en las paredes de un espacio que consideramos sagrado y nos aparta de la evangelización real del mundo, ¿no? Me llama, por ejemplo, poderosamente la atención la insistencia del laicado en la misa, en la Eucaristía, y casi que el desprecio hacia las opciones que la iglesia le brinda de conocimiento, de trabajo, de encuentro de Jesucristo a través de la palabra de Dios, ¿no? Yo lo he vivido también en estos días en mi parroquia, a través de las distintas cosas que hemos, pues, la misa, pues un éxito total, mucha gente, ¿no? Pero
todos los instrumentos que tienen que ver con conocimiento, lectura orante de la palabra en familia, eso la gente no se interesa mucho menos. Algunos sí, pero se interesa mucho menos. ¿Qué podemos hacer para corregir ese enfoque que en gran medida depende también de lo que hemos sembrado y que ahora estamos también cosechando o recogiendo? Bien, muchísimas gracias, Rubén, Hernán, Pedro. Es un gozo poder tener este diálogo con tanta agua, con el Atlántico por medio y recibir confirmación de las intuiciones, ¿no? Empezaría por lo último, ¿eh? Me reconforta oír, Pedro, que no son teorías, que es la experiencia viva, que lo vemos en nuestra gente, ¿no? Que venimos de un catolicismo, como he dicho antes, de reacción contra el protestantismo de Trento. Lutero descubre la fe personal, Dios, Cristo me salva a mí, relativiza algunos sacramentos, deja el bautismo, la Eucaristía, interpretando la presencia de Jesús real a su manera, y entonces relativiza las obras y los sacramentos. Entonces, aunque Trento es muy equilibrado, Trento le da la razón en parte a Lutero diciendo que la primera justificación es totalmente gratuita, que solo es un movimiento de la voluntad de querer acercarse a Cristo cuando todavía eres pecador. Sí. Entonces, la reacción católica a nivel popular dice, Lutero, tú dices que lo que importa es la fe fiducial en Cristo, vale, muy bien, pero ¿sabes qué te digo yo? Catecismo, ideas claras y Cristo en el sacramento y las obras de misericordia, que está muy bien y es verdad, ¿no? Y el Vaticano II apenas hace 50 años, que no es nada, nos está invitando a reconciliarnos con el alma protestante y el alma católica, ¿no? Y de ahí la importancia de Dei Verbum, de la palabra de Dios. Y ahí, en las situaciones límite, sale lo que está más adentro, como tú muy bien has dicho, Pedro. Y al pueblo le ha salido este apego a la Eucaristía, que es cierto, que es lo más grande, pero no es lo único que tenemos, ¿no? Y que tiene que ser complementado, como decíais, con caminos de maduración personal. La pregunta, ¿por qué le cuesta tanto a nuestro pueblo que ha descubierto la unción, la devoción al Santísimo, el tomar la Biblia en las manos? Porque creo que hay el paso previo, que nos ha recordado Hernán, del primer anuncio, y ese es el paso que diría que apenas estamos aprendiendo a dar. Como novedad, puedo compartir con ustedes que justo antes del coronavirus, en febrero, hubo en Madrid el congreso de todo el laicado de la Iglesia de España, Pueblo de Dios en Salida, organizado por las delegaciones diocesanas de Apostolado Seglar, con presencia de todos los obispos, un congreso magnífico que se estructuró en torno a cuatro ejes. Se estuvo trabajando durante un año y el congreso fue un inicio de un trabajo para los próximos años. El primer eje era el primer anuncio. Por primera vez en un evento eclesial grande, importante, aparecía el primer anuncio como uno de los ejes. El segundo era el acompañamiento en todas sus gamas, acompañamiento para el crecimiento. El tercero, la formación del laico. Y el cuarto, la presencia pública del laico en el compromiso social y político. Por tanto, hemos avanzado. Me encomendaron la ponencia de 30 minutos, que la repetíamos 2 veces, porque se trabajaba primero en ponencia y luego en grupos que se iban subdividiendo. El congreso está publicado en la revista Ecclesia y ahí también le di una vuelta de tuerca, digamos, todavía insistiendo en la necesidad de introducir, llámesele primer anuncio, el anuncio. Ahí también he hecho personalmente, ya que preguntaba Hernán, un cierto matiz junto con otros especialistas como Juan Carlos Carvajal Blanco,
profesor en Madrid, de que nos gusta más hablar del anuncio a secas, porque lo de primer tiene la trampa, como ya avisa Francisco en Evangelii Gaudium 165, que es primero, en el sentido cronológico de lo primero que hay que decir, pero que es primero en el sentido de principal, fundamento, al cual hay que volver. Por tanto, hay el peligro de que al decir primer anuncio, muchos laicos, laicas, sacerdotes, obispos piensen que es algo que se dice al principio y luego ya pasamos a lo más importante, que es la catequesis o la teología. Lo dice Francisco en Evangelii Gaudium 165. No hay nada más importante, más denso, más profundo, más rico, más bello que el anuncio. Por eso, las palabras a veces ayudan. Preferimos hablar de el anuncio cristiano, que es el que debe resonar en toda Eucaristía, en todo encuentro, y que el anuncio quiere decir ayudar, siempre tiene que haber alguien en cualquier encuentro cristiano que nos ayude a ponernos en presencia de Cristo resucitado. Es otra manera de formularlo. No es una información que se da, no es una clase de catequesis. El anuncio es el ponerse ante Cristo ahora y aquí. Y eso es lo que nos falta. Por eso, antes que la meditación bíblica, yo insisto mucho en que es el ayudar a que el cristiano y la cristiana entre en relación personal con Cristo. Le hable a Cristo. Y sobre todo los que tienen dudas o vienen de sectores intelectuales, universitarios, aquella oración de Charles de Foucault, ¿no? Jesucristo, si existes, haz que te conozca. Es correcta, dicha con humildad, no con soberbia. Empezar por lo más elemental. Enseñar al pueblo a hablar con Cristo confiadamente y a entregarle, Señor, este miedo, esta angustia de mi soledad de confinamiento. Ahora es un tiempo propicio, como dice Pablo en Romanos, para enseñar, animar, exhortar a nuestros cristianos y cristianas solos, aislados en sus casas, a que a corazón abierto, incluso oyendo su voz en la soledad de la habitación, con humildad, digan, Dios mío, te entrego mi soledad, mi angustia, mi depresión, mi temor al virus, a la muerte. Todo esto que aquí entre intelectuales y teólogos puede parecer cosa de neoconverso, y algunos recibimos críticas de colegas por hacer estas propuestas, yo creo que ustedes en América Latina lo tienen más fácil porque lo tienen más a flor de corazón esta manera de dirigirse. Pero verifiquen ustedes, no den por sentado que el pueblo ya sabe hablar con Dios. Está bien las oraciones hechas, está bien las novenas, está bien un Padre Nuestro, pero hay que alternarlo con un diálogo espontáneo, totalmente espontáneo, como el que habla con su mamá, con su papá, con su esposo, con su esposa. Yo insisto mucho en esto y cada vez el libro apareció en 2009, por tanto ya llevamos 11 años. Yo dudaba de lo del eslabón perdido, pero es así. Por tanto, lo más sencillo a veces es lo más difícil. Recorrer los 20 centímetros de la cabeza al corazón. Y cuantos más cristianos tenemos formados, universitarios, técnicos, informáticos, hay que ayudarles, con todo el respeto a la inteligencia crítica, hay que ayudarles a dar este paso. Tenemos que estar haciendo de parteras con este parto que es dirigirse a Cristo y entregarle nuestro punto débil, porque no se trata solo, no predicamos una amistad sentimental con Cristo. Está en juego que este confinamiento a todos y a todas nos ha hecho descender a nuestro infierno. ¿Quién no pasa momentos que ve su sombra, que ve la capacidad como de sentir, si yo no tengo amigos, si no he desarrollado los amigos, ¿no? O una capacidad de tristeza, una capacidad de soledad, o de envidia, o de celos, porque no me vienen a ver. Es un momento propicio en que el Señor nos está haciendo descubrir esa tendencia negativa fundamental que existe.
Es muy importante esa tendencia negativa, con cariño, hacerla ver y entregarla a Cristo. Esto es lo que dice Pablo. Yo uso la expresión tendencia negativa por no usar la palabra pecado, no porque me avergüence de ella, sino como una medida propedéutica para aquellos que la palabra pecado les pueda afectivamente echar para atrás. Ustedes ya harán las adaptaciones que sean necesarias, pero tenemos que propiciar este encuentro personal con Cristo. Es una ocasión propicia de hacerlo a través de diálogos por teléfono, las personas que les consultan, las videoconferencias. Tendría que ser prioritario. El confinamiento, ¿qué te ha hecho ver de ti, de tu fondo más oscuro? Entrégalo a Cristo en una oración confiada. Y Cristo actúa. Y cuando el católico de toda la vida siente, según la psicología de cada uno, no hay que buscar el emocionalismo, pero cuando se invoca a Cristo y el Espíritu Santo directamente, Dios responde. Y es como cuando una canción sube de tono. Es pasar del cine mudo y blanco en negro al cine tecnicolor y con sonido. No digo que haya que buscar los efectos carismáticos, pero el llanto sincero, el arrepentimiento, la paz interior, la nueva visión de la vida de uno, de los propios pecados, pero vistos a una luz tierna, amorosa de Dios. Es que, amigos, hermanos, si no se hace alguna experiencia emocional, no digo emocionalista, pero lo digo sin miedo, emocional, de la fe, ¿cómo queremos que esas personas luego tomen la Biblia y puedan experimentar que ese Jesús que les ha hablado en el corazón les habla también? Entonces podrán ver, tomar cualquier página del Evangelio, cualquier curación del Evangelio, enséñenles a decir siempre en pasiva, tú eres el ciego de Jericó, tú eres el leproso. Antes que predicar el Evangelio en activa, ayuda a los leprosos, tenemos que predicar el Evangelio en pasiva, haciendo vivir que Cristo nos cura de nuestras enfermedades. Y luego vendrá el otro, como Rubén también decía. Yo creo, amigos, la primera Eucaristía que puedan celebrar, las primeras Eucaristías que puedan celebrar con la presencia del otro, aprovéchenlo. Serán unas ocasiones extraordinarias de redescubrir la fuerza de la Eucaristía. Ahora, tienen que prepararse ustedes cómo van a introducir en pequeñas cuñas la importancia de esas respuestas que por rutinarias puede parecer que no digan nada. No, no. Todos los diálogos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Los diálogos son performativos en el lenguaje de la filosofía. Es decir, como el Dabar Yahvé, hacen lo que dicen. Hay sacerdotes, permítanme este excurso, de buena fe, yo lo entiendo, que dicen, el Señor está con vosotros, porque quieren dar a entender que Cristo está en la casa, en el barrio, en la escuela, en el hospital. Pero creo que es, lo digo con cariño, es un error. El Señor esté con vosotros añade más presencia de Cristo, si podemos hablar así, a la presencia real que ya está en sus casas. Si no, ¿para qué venir a la Eucaristía? Por tanto, es una ocasión de redescubrir la fuerza performativa de la liturgia, hecha con naturalidad, y de ayudar al pueblo a ver que cuando responden y con tu espíritu están propiciando que el espíritu circule. Y por tanto, el gozo, esa orfandad que decía Rubén, pues ahora la suplimos con los mensajes, con videoconferencia, con video WhatsApp, la importancia de verse. Pero prepárense para esas primeras Eucaristías y para ayudarles a redescubrir al pueblo la gracia de la presencia corporal. La figura que dice, la presencia y la figura que dice Juan de la Cruz, el gran místico castellano. Sí, gracias. Buenos días para todos y gracias a Padre Xavier. Una pregunta que iba un poco ligada con esto que estaba usted comentando y es, bueno, los principios de la iglesia, entendemos que los apóstoles tenían que moverse en las casas antes de conformarse ya dentro de los lugares ya más privilegiados para la Eucaristía y todo esto. ¿Hasta dónde esta situación nos debería llevar también
a acercarnos más a las casas de las personas, ¿sí? Que sea como una forma de retomar eso que usted nos comentaba, de escucharlos, de llevarles la palabra, porque como ya no pueden ir a los templos, claro, no es lo mismo que salgan 4 o 5 personas de una casa a ir al templo, a que vaya uno, que seamos nosotros, a la casa, a visitarlos, de pronto celebrar la Eucaristía, ¿sí? Hasta dónde eso podría ser también un mecanismo válido en este momento, aunque lógicamente con todas sus protecciones, ¿no? Muy buenos días, padre. Buenos días. Quizás para retomar un poquito ese encuentro con Cristo, ¿sí? He tenido la posibilidad de estar releyendo al padre Jagger, sabiendo todos los pormenores a nivel doctrinal, donde él está tratando de retomar la mística cristiana, San Juan de la Cruz, Teresa, pero obviamente él hace una articulación con la meditación Zen, ¿sí? Sí. Inclusive hace un giro en la Lectio Divina para decir, no vamos a entrar a la Lectio Divina tratando de entender qué dice el texto. Esa parte la vamos a dejar en un tercer momento. Llevar a la persona a un encuentro místico, un encuentro con Jesús, con el Señor, como lo tuvo el agiógrafo, el autor sagrado. O sea, ahí está la riqueza de la Sagrada Escritura. Obviamente él va planteando ahí la necesidad de sentarse a meditar, ¿sí? Como para que de pronto quizás estas frases que su merced decía de encuéntrate con Cristo, no sé qué, no se nos quede en un romanticismo y más de uno comience a endulzar sus imaginarios de Dios, ¿sí? Y no termine pues realmente una experiencia como más real, digámoslo de esa forma, sin desacreditar ni más faltaba la experiencia de cada persona que pues, es valiosa en su subjetividad. Me parece interesante esto porque también va en la línea del Concilio Vaticano II cuando se va abriendo a descubrir un Dios que definitivamente está presente en todas las culturas. Y me parece también interesante en cuanto que hay muchos que sienten que Occidente a nivel espiritual no ofrece mucho todavía, sino que quizás de pronto Oriente puede tener algo interesante. Entonces, ¿cómo lograr ese tipo de articulaciones en nuestros contextos latinoamericanos? ¿Cómo no perder, que para mí es clave la formación académica, intelectual, empoderar las ciencias como, entre comillas, y ser peyorativos, instrumentos para visualizar el reino de Dios en la política, en la economía, es decir, un cristianismo que, entre comillas, también generar pues movimientos que aquí estamos, sino más bien inmerso en todas las realidades, llevándolas a ese encuentro definitivo, en esa plenitud que planteamos nosotros. Digamos que cito eso como una de primeras miradas. Guillermo, en los congresos de pastoral de las grandes ciudades se aportaron unas experiencias, en concreto de México. Benjamín Bravo, les sonará a ustedes, porque ya es un veterano, y hablaban de las experiencias de mamás catequistas que con la excusa de que los niños no cruzasen la autopista para ir a la iglesia, acogían a los niños en su casa y luego, con mucha picardía, invitaban a los padres y constituían esta especie de iglesia doméstica, que es, como decía Guillermo, como empezó. Y luego había la visita del presbítero. La situación también de pandemia, en la medida en que ya se permitan encuentros en las casas, podría ser una gran ocasión. Y ahí entra también el tema de los laicos. Miren, lo digo con todo el cariño del mundo, pero estoy convencido que hay una imagen de párroco, que incluso la dijo Francisco, tampoco Francisco es infalible en todo, que es la del sacerdote que él conoce a todos los habitantes, y dijo el Papa Francisco, incluso el nombre de los perros de las casas. Esto es admirable, pero me permito humildemente discrepar y decir, no es obligación del cura conocer a todos, sino que es obligación del cura que la comunidad cristiana, los laicos y laicas, tengan tal dinamismo que sean ellos, también con el párroco, que se visiten mutuamente. Yo he vivido en los años 70 el cura de barrio, yo lo he sido, de la intención de ir a todas las casas, pero
con cariño y sin ira, me permito hacer una autocrítica. Hay un modelo de cura Superman, entiéndanme ustedes, ¿no? Y en el fondo es un modelo de muy buena fe, de mucha entrega, que debe haberla, pero es un modelo clericocéntrico, porque la responsabilidad de que toda persona de un barrio sea visitada es responsabilidad del cuerpo de Cristo, que es la comunidad. Y en la medida que pueda ir el párroco, magnífico. Si se saben los nombres de todos, magnífico. Pero su obligación y su deber es dinamizar a la comunidad de bautizados para que entre todos consigan llegar a todas las casas. La agenda del párroco no puede ser la medida de la evangelización. La agenda del párroco no puede ser la medida de la evangelización. Un párroco puede irse a dormir satisfecho porque tiene las horas llenas, lo digo un poquito para provocar, ¿no? Y no estar cumpliendo su misión, porque su misión es dinamizar a los cristianos para que sean máximamente evangelizadores, tanto en el terreno del anuncio explícito, de la caridad, como decía Ernei, con el compromiso político. Creo que me entiendo. Por tanto, habría en esta etapa que educar y preparar a esas catequistas que ya tienen el carisma para que con la mascarilla y con la debida presencia iniciarlas o reactivar, si ya lo hacían, la presencia en las casas. Todo, evidentemente, con el acompañamiento del presbítero, con la formación teológica, como dice Ernei, para no caer en puramente sentimentalismo. Y ahora voy a Oriente y Occidente. Estamos de acuerdo que Occidente se ha cansado, pero se ha cansado porque ha intelectualizado su fe. Hay maestros de Zen japoneses que les dicen a los cristianos que van, no vengan aquí, lean a San Juan de la Cruz, lean a sus místicos, maestro Eckhart. Hay un poquito de excesivo, ¿cómo se dice?, admiración ingenua que nos ha ayudado mucho Oriente. Y luego hay una gran distinción, mística de fusión y mística de comunión. Como dice el filósofo catalán español José María Esquirol, Premio Nacional de Ensayo, en su libro La resistencia íntima, las dos metáforas más potentes en este momento que se disputan describir la condición humana es el océano y el desierto. En el océano, esa imagen muy atractiva de que somos una gota, que encontraremos la felicidad al fusionarnos en el océano, quien quiera que la siga. Pero en el océano todo es igual a todo. Y esto quiere decir que es nada. En cambio, en el desierto existe la posibilidad de orientarse con dificultades. La postura del hombre erguido como el árbol, que camina, según Esquirol y según la Biblia, es la que corresponde más a la condición humana. Somos peregrinos en el desierto. Podemos y debemos orientarnos con la palabra de Dios, con la voz de la conciencia, y es posible llegar a un oasis y compartir con los hermanos. Joan Battista Metz, que acaba de fallecer, distingue la mística de los ojos abiertos de la mística de los ojos cerrados. Creo que por los gestos Ernei lo conoce bien. Entonces, mucho cuidado, apertura total a recibir todo lo bueno como técnica de serenamiento. Pero ahí hay una línea roja, que es 2, silencio total, pero para que resuene la palabra de Jesucristo. Está el método de Halix, no confundir, Franz Halix, no confundir con Halí, el jesuita que estuvo en Argentina cuando estaba Bergoglio de provincial, que fue detenido por los militares. Él no tenía nada que ver con la lucha clandestina, le tuvieron 5 meses atado, esposado, con los ojos vendados, y no tenía fuerza, ni lo cuenta en su libro, en Meditación, la meditación de Jesús, en Sígueme, no tenía fuerza de rezar el Padre Nuestro, solo podía imaginar la palabra Cristo al inspirar y la palabra Jesús. Está ejercicios de contemplación,
Franz Jalix, Ejercicios de Contemplación. Entonces, a raíz de su experiencia de prisionero, ha patentado un método de ejercicios espirituales, ha venido a Manresa, ahora ya es un viejecito muy mayor, se reconcilió con Bergoglio de lo que había habido, se abrazaron, lloraron juntos. Cristo al inspirar, Jesús al expirar. La diferencia entre el Zen, toda mística oriental, es que en la mística cristiana tiene que haber por lo menos esta palabra: Cristo Jesús, el nombre sobre todo nombre, y que esta mística nos tiene que llevar a la política y esta mística tiene que ser alimentada con la inteligencia. Por tanto, cuando antes he hecho una apología de iniciar a los cristianos con oraciones sencillas, existenciales, como Cristo, si existes, haz que te conozca. Cuando pongo el encuentro personal con Cristo como el ciego, como el leproso, esto es inicial, pero evidentemente debe ser alimentado, educado con el ejercicio de la inteligencia. Pero la experiencia en Europa es que, también como rechazo de un catolicismo excesivamente ñoño en la época de Franco, luego vino una aplicación del Vaticano II que siempre nos cuesta ser integradores. Al ser humano le cuesta integrar y creo que nos fuimos demasiado a una versión solo intelectual. Por tanto, Ernei, de acuerdo, integrar, pero también ser pedagogos. Y no puedes empezar con muchas ideas, hay que empezar con la vivencia. Yo solo quiero hacer dos ecos a lo que decía el padre Morlans. El primero de ellos es que este tiempo será tiempo cairológico en la medida que nos podamos pensar como iglesia, que nos podamos pensar en el ministerio sacerdotal, que podamos pensar en nuestra pastoral. No porque pase el confinamiento, como que podremos decir, fue un tiempo bueno, sino en la medida que lo podamos pensar y me parece que nos falta, por lo menos en la Arquidiócesis de Bogotá, esa oportunidad de pensarnos. Nosotros estamos esperando solo que pase pues el confinamiento y demás. Y el segundo eco que quiero hacer es que hemos venido pensando con una serie de sacerdotes aquí en Bogotá, eso que él decía, que la celebración virtual tiene una ganancia, la cercanía, acompañamos pastoralmente, pero tiene un fracaso, y pongámoslo en comillas, la celebración de la Eucaristía virtual, porque el pan está puesto para comerlo. O sea, no me puedo comer el pan visualmente, eso no existe, eso es un absurdo semiótico y hermenéutico. En cambio, la palabra sí está puesta para ser escuchada en el paso del tiempo, en la distancia y demás. Y ahí es donde yo digo que está el fracaso, compartiendo lo que dice el padre Morlans, porque no hemos acentuado el encuentro en la palabra. Y nos cuesta muchísimo. Simplemente eran como esos dos ecos que me parecen importantísimos. Quizás dentro de lo que son las posibles etapas de evolución de comprensión de la teología pastoral, ¿sí? Para salir de una pastoral en una primera etapa donde el centro es el sacerdote con un recetario, para entrar en una segunda etapa donde es la iglesia misma, ¿sí? Pero una iglesia que muchas veces termina tratando de crecerse a sí misma, haga la redundancia, ¿sí? Y pierde como el contexto. A lo que quizás hoy algunos van mirando que me parece muy interesante es una teología de la acción, ¿sí? De la acción humana, como para permitir precisamente que el Espíritu Santo, que desborda todos los límites, realmente lo descubramos en una acción humana con toda la complejidad que hay detrás de ella, ¿sí? Y la desmarquemos de ese recetario clerical y hasta sacramentalista, de una iglesia también que se genera como movimiento independiente al mundo, a una acción humana que realmente puedas visualizar lo que significa, de alguna manera, anticipos de la plenitud del reino. Yo creo que no podemos esperar otro COVID para ser mejores curas, para ser mejores pastores. Creo profundamente que ese tiempo nos ha servido, y lo digo personalmente, para algo muy sencillo.
hemos hablado tanto cuando teníamos a nuestra gente en los templos, elocuentes predicaciones, liturgias, ritos, pero creo que este ha sido el tiempo para permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas, para permitir que Dios ore en nuestras vidas. Y esto nos compromete a ser mejores pastores, más sensibles sin caer en una genética emocional que les puede llevar a quedarnos en lo que usted decía, Pastor. En síntesis, la pregunta, ¿para qué nos ha servido todo esto y nos sirve todo esto? Para que dejemos que Dios ore en nuestras vidas. Hemos hablado mucho y mucha retórica. Ahora nos corresponde que Dios ore en nuestras vidas para ser buenos pastores. No esperemos otro COVID. Muchísimas gracias. Todas las intervenciones son interesantísimas. Recuerdo haber leído en Selecciones de Teología un artículo, hará 10 años, a propósito de la crisis de la Iglesia, de la disminución de vocaciones. Dice, ahora más que nunca, ahora que somos menos sacerdotes y tenemos más trabajo, ahora más que nunca tendríamos que pararnos para pensar y rezar y discernir. Esto hace unos 12 años. Decía el artículo, cuanto más urgente es y grave es la situación pastoral, cuantas más graves decisiones debe tomar un presbiterio, unos obispos, más necesario es parar algunas actividades y pensar y rezar. Lo que ustedes están diciendo, lo que decía Alirio, lo que dicen todos ustedes. Qué consonancia. Doy gracias al Señor de esta consonancia. Efectivamente, este es el tiempo cairológico. Y este es el tiempo en que, no sé ustedes, pero yo, es como si Dios te cogiese y te dice, ahora no puedes, solo puedes ver la tele. Pero es tan mala la televisión que incluso ni la televisión puede. Todos son asesinos en serie, descuartizadores, ¿no? Te lo ponen fácil. Y yo me he visto en este sofá, clavado en el sofá, y como Yalix, pues diciendo, Cristo Jesús al ritmo de la respiración, sin tener ganas. Pero es que el Señor nos ha llevado a orar, es lo que dice Alirio, es así mismo. Y si todavía no lo han experimentado, por favor, aprovechen. Es físico, es pararse, sentarse, invocar al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu ore. Con una sola frase, que esto nos enseña el Zen, la simplicidad, un solo mantra, pero un mantra cristiano. Ven Espíritu Santo, estoy solo. Estoy tentado del alcohol, del sexo, de poner el canal de televisión X. Somos así. Pero ahora más que nunca, en el rincón de nuestro comedor, podemos, seguro que lo han tenido, les animo a que lo tengan. Que Dios ore en nosotros, que Dios ore en nosotros. Y por eso nosotros somos los primeros que tenemos que experimentar ese encuentro personal, como dicen todos los papas, ¿no? Y por tanto, ahí viene también, como decía Henry, el fracaso, porque el pan, lo he dicho, al final el pan está al otro lado de la pantalla. Lo dice el profesor de la Gregoriana Massinghi en el número 5 de la bibliografía. Profesor de Antiguo Testamento de la Gregoriana. Dice que el sacramento tiene que ser presencial para que sea sacramento. Por tanto, lo repito sin miedo, sin herir a nadie. Hay más densidad sacramental en una hora de lección divina hecha por un laico, una laica en su casa con la palabra de Dios o en media hora, que en seguir una misa por la pantalla. Creo que se puede decir con toda tranquilidad, porque la palabra es la primera forma en que el Dios de la Biblia ha querido hacerse presente. La palabra engendra la fe, la palabra alimenta la fe y el sacramento la lleva a plenitud y la alimenta en plenitud. Y ahora es una gran ocasión para ayudar a nuestros laicos
a que hagan esta experiencia de la palabra. Y nosotros tenemos que ser pedagogos, comadronas de esto. Tampoco no estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado al gesto sacramental en que impones las manos y el Espíritu baja, ¿eh? Y esto nos pide una reeducación que hace tiempo que llevamos, ayudar al otro a que hable con Jesús, a que abra su corazón. Y evidentemente todo esto nos lleva a pasar de una teología pastoral, digamos, teórica, como se ha dicho aquí, muy, muy retórica, a que es una teología de la acción concreta, de la acción concreta. ¿Cuál es la acción concreta ahora? Es cómo impulsamos a unos laicos a que oren en casa, cómo preparamos y educamos a unas catequistas para que cuando se pueda visiten las casas y se hagan experiencias piloto de esta lectura de la palabra de Dios, invocando el Espíritu Santo, porque la formación bíblica por sí misma, lo digo con todo el respeto por los biblistas, una cosa es la palabra caliente de Dios servida, que puede ser una sola frase del Evangelio, Señor, que vea, esto es primero, y luego vendrá la formación bíblica. Pero si no hay la experiencia caliente, candente, de notar, de sentir, más o menos, no me refiero tampoco a emocionalismos, pero que realmente aquella palabra sale de la Biblia y dice, Señor, que vea, o no tengáis miedo, toda formación bíblica, si no ha habido la experiencia fundante del encuentro con Dios a través de la palabra, la formación bíblica será conocimiento frío mental, ¿eh? Por tanto, evidentemente que todo se verifica en la acción. Tenemos que pensar, tenemos que orar, tenemos que programar, discernir, pero siempre en la acción, lo que dice el Papa, la acción es más importante que la idea. En la acción se verificará, y cuando vengan estas catequistas, nos conectemos por videoconferencia, nos digan las dificultades que han tenido, afinaremos mejor. Es la circularidad teoría práctica, bien entendida, que es que la circularidad se mantenga, que no se paralice, ni por el polo de una teoría cerrada en sí misma y de la pura práctica o el puro emocionalismo. Pero no le tengamos miedo a la emoción. No le tengamos miedo a la emoción, no le tengamos miedo a ese momento humano, ¿eh? Y luego acompañemos, ayudemos, corrijamos, pongamos la luz de la experiencia de la Iglesia, de los místicos, para no caer, digamos, en excesos.